entonces hablando de algunos casos que se dan cuando hablamos de la binomial, ¿sí? A ver, entonces para que nos contextualicemos, estamos tratando una distribución que es discreta, que se llama la binomial. Bueno, entonces la binomial eh, recibe tres parámetros. Entonces la binomial, para poder funcionar, necesita tres parámetros: x, n y p. ¿Sí? Y esto en su definición matemática, esto es n combinado x por p a la x por q a la n menos x, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué es x, qué es n y qué es p? Eso es lo que habíamos hablado hace 8 días. X son los valores que puede tomar la variable o el valor que nos interesa a nosotros del problema, ¿sí? El valor para el cual vamos a calcular una probabilidad. Bueno, recuerden que estas distribuciones de probabilidad nos generan, nos entregan, son valores de probabilidad. Bueno, son valores de probabilidad, es decir, valores de 0 a 1 y que tienen pues alguna interpretación en un contexto determinado. Bueno, entonces X, recuerden, son los valores de la variable o el valor que nos interesa de la variable. ¿Sí? N es el total de ensayos, entonces ese total de ensayos se puede también mirar como el tamaño de una muestra. Bueno, entonces es como pensar en si de una población de 200.000 personas y queremos mirar la efectividad de una vacuna contra una enfermedad. Entonces para eso elegimos una muestra. Entonces no a todas las 200.000, sino por ejemplo elegimos una muestra de 200. Entonces Sn también se puede mirar como el tamaño de alguna muestra. Bueno, que en el fondo también son ensayos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el caso de que les planteaba ahorita, si vamos a probar una vacuna, pues vamos a ensayar esa vacuna. ¿Sirve o no sirve? ¿Cierto? ¿Funciona o no funciona? ¿Es efectiva o no es efectiva? Bueno, y P, finalmente P es la probabilidad de un éxito. ¿Sí? Recuerden que además tenemos por acá una relación. ¿Cuál es esa relación entre P y Q? Q es igual a 1 menos P. ¿Sí? Entonces recuerden que se da también esa relación. Bueno, entonces, por ejemplo, digamos que X sea 8, digamos que N sea igual a 25, y la de probabilidad de un éxito es 0.3, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bajo esas condiciones, ¿qué necesitamos calcular? La probabilidad de que X sea igual a 8. ¿Sí? Entonces, esto muchachos, pues reemplazando, sustituyendo los valores en la fórmula, esto es n que vale 25, x que vale 8, ¿no? Esto de aquí es una combinación y se lee 25 combinado 8. Bueno, esto es una combinación, ¿sí? En este caso P, pues que P vale 0.3,
elevado a la x. Entonces el problema nos dice que x vale 8 por q. ¿Cuánto valdría q? Alguien que nos diga cuánto vale q. 1. ¿Seguro que uno? Q vale 0.7. Exactamente. ¿Cierto? Q vale 0.7. Pero recuerden que Q es igual a 1 menos P. Pero P vale 0.3. Esto es 0.7. ¿Sí? Entonces esto es por 0.7 a la cuánto. .7 a la 25 menos 8. Exactamente, a la 25 menos 8, es decir, a la A la 17, ¿cierto? 17. Bueno, ¿sí? Entonces, esto es algo, bueno, primero, esto es algo que es exactamente igual, ¿sí? Esto es algo que es exactamente igual. X es igual exactamente a 8, ¿sí? Entonces, recuerden, estas cuentas las podremos hacer usando una calculadora. Bueno, aquí hay que pues, calcular esta combinación. ¿Cuánto vale 25 combinado 8? Bueno, entonces 25 combinado 8 vale, eh, si ustedes tienen una calculadora, pues verifiquen, vale 1.081.575 por 0.3 a la 8 por 0.7 a la 17. Sí, como les digo, si quieren verifiquen, si tienen una calculadora, por favor verifiquen. Todas, generalmente todas esas calculadoras que son sencillas traen ese tipo de funciones. Bueno, ese valor lo vamos a multiplicar por 0.3 elevado a la 8 y a su vez por 0.7 elevado a la 17. Entonces, eso me da como resultado, haciéndolo en la calculadora, ¿no? Entonces, 0.165079. Bueno, entonces, usando R, entonces en R, la probabilidad de que X sea igual a 8. Entonces en R vamos a utilizar debinom, la instrucción es debinom, y la forma de usar es esto, X, N y P, ¿sí? En ese orden. Y los valores separados por comas. Es decir, debinom, en este caso 8,
n que vale 25 y p que vale 0.3. ¿Sí? Entonces vámonos para nuestro R y vamos a comprobar que efectivamente, entonces de binom, entonces miren lo que estoy escribiendo, muchachos. De binom. Están mirando, ¿no? Entonces 8,25,0.3 y enter. Entonces 0.1650796. Entonces efectivamente, miren, 0.1650. Bueno, y creo que habíamos llegado hasta ahí, miren. Bueno, entonces este sería un caso de lo que es exactamente igual, como les comentaba. ¿Sí? Pero hay unos casos adicionales, que son estos que estoy marcando acá, muchachos. Esos que tengo ahí. Esos casos que marqué acá son casos en los que implican usar desigualdades. ¿Sí? En este caso hablamos de probabilidades acumuladas. Bueno, de probabilidades acumuladas. Entonces, ¿por qué se llaman acumuladas? Entonces lo vamos a hacer con un caso específico. Tomemos estos mismos datos, muchachos. Pero ahora vamos a pensar, o les voy a preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 3? Entonces, fíjense, ya no es exactamente, sino me dicen cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 3. Entonces, debemos recordar que estas distribuciones, ¿sí? Estas distribuciones siempre arrancan desde cero. Bueno, entonces los valores, es decir, los valores que toma X, los valores que toma X, siempre arrancan en cero. Entonces, como son discretas, pueden tomar 0 o 1 o 2 o 3 o 4 o 5, así sucesivamente hasta, digamos, el mayor. En este caso, el mayor, fíjense, lo determina el n, ¿cierto? N determina cuál es el valor más grande que puede tomar X. Es decir, que el último valor por acá sería 25. Bueno, entonces, si me dicen cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 3, ¿qué quiere decir? Entonces, me están preguntando por este o por este o por este o por este. ¿Sí? Es decir, desde 3 hacia atrás. ¿Hasta dónde? Hasta cero. Bueno, eso quiere decir que en este caso debemos acumular probabilidades. ¿De qué manera? Sumando.
Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1 más la probabilidad de que x sea igual a 2 más la probabilidad de que x sea igual a 3. Profe, no se alcanza a ver nada. Ahora sí. ¿Sí? Entonces sería acumular, es decir, sumar las probabilidades desde 0 hasta 3. Bueno, entonces, para sumar se utiliza, eso es solo notación, muchachos. Esto que voy a escribir acá. Se utiliza una notación de sumatoria. Bueno, entonces el símbolo de una sumatoria es esa letra griega que se llama sigma. Entonces, este simbolito es una sumatoria. Entonces, ¿qué decimos? ¿Sumar desde dónde? Desde x igual 0 hasta, el hasta lo escribimos acá en la parte superior. Entonces, esto se lee sumar desde x igual 0 hasta 3. ¿Sí? ¿Qué vamos a sumar? Pues vamos a sumar la binomial, ¿sí? Porque estamos trabajando con la binomial, cuyos parámetros son x, punto y coma, n, que para mi ejemplo vale 25, y p, que para mi ejemplo vale 0.3. ¿Sí? Pero esto es solo notación, muchachos. Es una notación de suma. ¿Sí? Para que si pues en algún momento pues encuentran esa notación pues no les sea desconocida. Bueno, si en un libro o en internet, si revisan algo, pues sepan que eso es una suma, pero que esa suma es como esta suma que tenemos acá, escrita de forma abreviada. Bueno, entonces fíjense que en este caso tendríamos que calcular la probabilidad para 0, la probabilidad para 1, la probabilidad para 2, la probabilidad para 3. Bueno, es decir, que si pensamos en el caso anterior, en el ejemplo anterior, tendremos que hacer esta cuenta que hicimos acá en el primero, tendremos que hacerla 1, 2, 3, 4 veces. ¿Sí? Entonces, en estos casos se habla de probabilidades acumuladas. ¿Sí? Entonces, lo podemos hacer manualmente, claro, como lo hicimos acá, e ir sumando. Bueno, se pueden usar tablas. Generalmente los libros de estadística, absolutamente todos los libros de estadística traen al final en el apéndice hay unas tablas de este tipo de distribuciones y que ayudan a calcular las acumuladas, ¿sí? Ayudan a calcular las distribuciones acumuladas, pero pues generalmente esas tablas pues ya no se usan, pues porque existen herramientas pues computacionales. Entonces miren como este tipo de tablas. Entonces miren,
Dice sumas de probabilidad binomial. Miren, les estoy mostrando acá, muchachos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de esa notación? Miren, ¿sí? Entonces, pues, cuando no se usa herramientas computacionales, por ejemplo, se puede usar estas tablas para calcular esas probabilidades acumuladas. ¿Sí? El problema de estas tablas es que nos permite pues manejar poquito un tamaño de n pues bajo. Por ejemplo, en este libro n está, miren, n está hasta 20. ¿Sí? Entonces ese es el problema pues de las tablas. Bueno, entonces, pero pues nosotros vamos a calcular eso usando R. Entonces, en R eh, esta suma, ¿sí? Se escribe como P binom, ¿sí? Entonces ya no es D binom, sino P binom. Debemos hacer esa diferencia, ¿no? La D binom se usa para una probabilidad que es exactamente igual. La P binom se utiliza para este tipo de probabilidades, para probabilidades que son de la forma menor o igual que, ¿sí? Es decir, desde 0 hasta un valor cualquiera. Para esos casos utilizamos P binom. Y nuevamente, ¿qué colocamos? El valor más grande que toma X. En este caso sería 3. Colocamos el n normal, 25, y la probabilidad del éxito que es 0,3 en este caso. Entonces fíjense, ahí está, miren, P binom 3,25,0.3. ¿Sí? Y eso nos da como resultado 0,033240. Vayan por allá verificando ustedes, por favor. 0,033240. ¿Sí? Como les digo, verifiquen ustedes, por favor, también, porque las cuentas en los quizzes, en los parciales, pues van a necesitar hacerlas acá. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? No, doctor. Bueno, el siguiente caso. Los mismos datos, es decir, los datos de n y el dato de p. Vamos a tomar los mismos datos. Les voy a explicar el siguiente caso con un problema específico. Digamos que, o les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 5?
Entonces miren que ahora la desigualdad es hacia el otro lado. ¿Sí? La desigualdad es hacia el otro lado. Entonces, si dibujamos nuestra recta que tenemos de referencia, eh, bueno, digamos que aquí está 0, digamos que aquí está 1, aquí está 2, aquí está 3, aquí está 4, aquí está 5, aquí está 6, aquí está 7, aquí está 8 y sigue, etcétera. Digamos que eso va hasta por acá. ¿Eh? El último es 25. Bueno, antes de 25 pues estará 24, 23 y así. Bueno, eso es lo que tenemos puestos los elementos en una recta, desde 0 hasta 25. Ahora muchachos, me preguntan, me dicen, bueno, necesito que calcule cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 5. Entonces, gráficamente, ¿qué me están diciendo? Me dicen, arranque acá, ¿sí? Y calcule las probabilidades desde 5 más la de 6 más la de 7 más la de 8 más la de 9 más la de 10, etcétera, más la de 23 más la de 24 y más la de 25, y ahí termina, ¿sí? Entonces, podríamos escribir la probabilidad de que x sea igual a 5 más la probabilidad de que x sea igual a 6 más la probabilidad de que x sea igual a 7 más, etcétera. Miren, ya está la última, que sería la de 25. Entonces miren que estamos sumando, estamos acumulando también, como en el caso anterior, pero ahora estamos acumulando, muchachos, hacia la derecha. Sí es claro, ¿cierto? Estamos acumulando hacia la derecha. En el caso anterior acumulábamos hacia la izquierda, ¿correcto? Pero aquí tenemos una situación. Resulta que la función pbinom, y esto sucede en cualquier programa estadístico, cualquiera que usen o que usáramos, funciona de la misma manera. Las probabilidades siempre se calculan a partir de 0, es decir, como en el caso anterior, desde 0 hasta, desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 2, desde 0 hasta 3, etcétera. Bueno, pero no lo hacen de esta manera. ¿Eh? Entonces, una manera de resolver esta situación sería calcular uno por uno y sumar, pero imagínense la cantidad de operaciones que tendremos que realizar. Bueno, ¿cuál es la manera de proceder en este caso? Entonces, la manera es la siguiente. Voy a escribir acá lo siguiente, miren. Eh, todo este pedazo es el conjunto. Aquí están todos los elementos de S. Esto es todo S. Es decir, esto es todo el espacio muestral.
Bueno, ahí están todos los posibles elementos, los posibles resultados. Desde 0 hasta 25 en este caso, ¿sí? Yo les pregunto, esto ya se los había comentado creo que en la primera clase o pues en su curso pasado. ¿Cuál es la probabilidad total de S? ¿Cuánto vale la probabilidad del espacio muestral? 1 o 100%. Exactamente, 1 efectivamente o 100%. ¿Sí? Entonces, miren, esto es clave para lo que vamos a hacer. Esto es clave para resolver este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque A1, fíjense, A1 que es desde acá hasta acá, le vamos a quitar este pedazo, ¿sí? Fíjense, si a todo el conjunto le quitamos desde 0 hasta 4, entonces, ¿qué nos queda? Desde 5 hasta 25, ¿sí? Si a todo el conjunto, es decir, desde 0 hasta 25, le quitamos desde 0 hasta 4, nos queda lo que necesitamos. Bueno, es decir, que tendríamos que colocar 1 menos la probabilidad de que X sea qué. Mayor o igual que 5. No porque esa es la que necesitamos calcular. Menor o igual que 5. Casi, Menor que 5, perdón. exactamente. Menor que 5, ¿sí? Menor que 5. ¿Por qué menor que 5? Porque los menores que 5, ¿quiénes son? El 4, el 3, el 2, el 1 y el 0, que es lo que necesitamos quitar. ¿Sí? Ahora, ahora miren muchachos, yo les pregunto, ¿de qué otra manera podríamos escribir esta probabilidad? La probabilidad de que X sea qué. Y las dos son válidas, cualquiera de las dos es válida, es decir, cualquiera de las dos se puede usar. Menor o igual que 4. ¿Sí? Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? Que la probabilidad de que X sea mayor o igual que 5 es equivalente a decir 1 menos la probabilidad, cualquiera de esas dos es válida. Bueno, cualquiera de las dos, menos la probabilidad de que X sea menor que 5. ¿Sí? O 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 4. Bueno, entonces esto escrito como una suma sería 1 menos la suma desde X igual 0 hasta 4 de la binomial que tiene parámetros
X, punto y coma, N que vale 25 y Q que vale 0.3. Pero ya sabemos, muchachos, ya sabemos, ojo, ¿no? Ya sabemos que estas probabilidades las podemos calcular como en el caso anterior, ¿cierto? ¿Eh? Entonces, pues obviamente NR sería 1 menos P binom 4,25 0.3. En R pueden escribir directamente toda la operación de una vez. ¿Sí? Entonces, alguien por favor que haga la operación y nos diga cuánto da. Cero noventa, a ver, 0,90 95 28. 0,90. Los demás que dicen, El resultado, profesor. ¿sí? ¿Está bien? ¿A los demás también? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces muchachos, aquí, digamos que esto tiene que ver con este mismo punto. Digamos que es una pregunta 3.1. A ver, por favor, van a pensar en lo siguiente. Calculen cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 10. Miren que ahora es mayor únicamente. A ver, entonces, por favor, tómense un momento, unos 2, 3 minutos, y analicen esa situación. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 10? ¿Eh? Entonces, en un momento, por favor. Y ahorita la miramos entre todos, a ver a qué conclusión llegaron.
Entonces, muchachos, cuéntenme a ver qué pasó, qué hicieron, qué pensaron. A ver, alguien que quiera decir algo. ¿Me escucha, doctor? Sí, claro que sí. Bueno, entonces como dice que X es mayor que 10, entonces se comienza a contar el número después de 10 Exactamente. Es hasta decir, llegar a 25. o sea que esto sería la probabilidad de que X sea Igual a Eh, 11, igual a 12, mayor o igual que 11, que 11. ¿cierto? Exactamente. Bueno, ahora, ahora sí. Entonces la resta sería quién o cuál. Sería 1 menos P X menor que 10 o X menor, no, X menor que 11 o X menor o igual a 9. Menor o igual a 10, ¿no? Exacto. O lo que sería lo mismo, la probabilidad de que X sea menor que 11. ¿Eh? Y pues esto ya sería eh, P binom con 10, 25 y 0.3. ¿Eh? Entonces miren que para resolver esos problemas pues a veces necesitamos aquí hacer un análisis cortico pues de esto, ¿no? Ya las cuentas como les decía desde la clase primera, ya las cuentas, es decir, lo mecánico es, pues eso ya lo hacemos en R. Pero estos detalles pues son importantes. Bueno, entonces hacen la cuenta pues ya tienen el resultado. Bueno, entonces ese sería el tercer caso. Y el último caso, En el primer ejercicio, cuando lo hago estuvo en R, me sale bien, pero en el segundo me sale error. entonces uno menos P binom 10,25,0.3 da 0.0978. ¿Eh? 0.09780001. Bueno, espero que hayan corregido el error. Bueno, y el último caso, como les contaba, muchachos. Igual, lo vamos
lo vamos a desarrollar con esos mismos datos, tomando un caso específico. Vamos a mirar este tipo de situaciones. ¿Cuál es la probabilidad de que X esté entre, por ejemplo, entre 4 y 9? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad? Entonces recuerden, ¿cuál es la probabilidad de que X esté entre 4 y 9? Inclusive. Entonces, inclusive, pues quiere decir que puede caer en los extremos, ¿cierto? Es decir, desde 4 hasta 9. Entonces, eso implica que X puede ser 4 o 5 o 6 o 7 u 8 o 9. ¿Sí? Entonces, si tomamos nuestra recta, que nos sirve como de referencia, pues aquí está 0, aquí está 1, aquí está 2, aquí está 3, aquí está 4, aquí está 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y digamos que así sigue hasta 25. ¿Sí? Entonces me dicen, mire, calcule la probabilidad que hay desde 4 hasta 9 inclusive. Entonces lo que me están diciendo, arranque en 4, ¿sí? Y acumule, ¿cuál? La de 5, la de 6, la de 7, la de 8 y termine en 9. Incluyo al 9 porque recuerden, porque está incluido. ¿Sí? Eso quiere decir, muchachos, que matemáticamente sería A, sumar la probabilidad de que X sea 4 más la probabilidad de que X sea igual a 5 más la probabilidad de que X sea igual a 6 más la probabilidad de que X sea igual a 7 más la probabilidad de que X sea igual a 8 y finalmente la probabilidad de que X sea igual a 9. Eso sería este pedacito. ¿Sí? Pero pues esa no es una manera absolutamente eficiente, ¿no? Porque fíjense que aquí tenemos en el ejemplo desde 0 hasta 4, pero si tuviésemos desde 4 hasta 20, por ejemplo, entonces miren la cantidad de operaciones que tendremos que hacer. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de eso? Es decir, que esa no está mal, pero es poco eficiente porque eh, pues tenemos que hacer muchas operaciones. Entonces, de la misma manera que para los casos 2 y 3, hay una forma más rápida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se procede aquí en estos casos? Entonces, miren, yo sé que yo puedo calcular la probabilidad siempre arrancando de 0 hasta 9. Esa probabilidad la puedo calcular directamente con el p-binom, ¿sí? Porque me bota el p-binom, me bota un valor desde 0 hasta el valor que yo le diga. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular desde 0 hasta 9 y a esa probabilidad
le vamos a quitar esta que está acá. Desde 0 hasta 3. Entonces miren, si desde 0 hasta 9 le quitamos desde 0 hasta 3, nos queda lo que necesitamos. ¿Cierto? ¿Cómo lo escribimos matemáticamente? Entonces escribimos la probabilidad de que x sea menor o igual a 9, ¿sí? Le vamos a restar, ¿cuál? La probabilidad de que x sea menor o igual a 3. ¿Eso me puede repetir, por favor? Bueno, entonces en este caso la idea es que a la probabilidad más grande, que en este caso sería 9, ¿sí? A la de 9, y tomándola desde el inicio, ¿no? Desde 0 hasta 9, sería esta. A esa probabilidad grande le vamos a restar el pedazo que está por fuera. En este caso es desde 0 hasta 3. Entonces, fíjense, si al grande le quitamos este pedazo, se lo eliminamos, pues nos va a quedar hasta aquí. Es el pedazo que necesitamos. Y al grandote le quitamos este pedazo. Entonces, ¿qué nos queda? Lo que necesitamos. Bueno, ahora ya en notación de probabilidad, entonces el grandote, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo escribo la probabilidad de 0 hasta 9? Entonces, de esta manera. La probabilidad de que x sea menor o igual que 9. Le voy a restar ¿cuál? La de atrás, ¿sí? La que está hasta 0. ¿Cómo escribo esa probabilidad? Hasta 3. La probabilidad de que x sea menor o igual a 3. ¿Sí? Esto pues ya son probabilidades acumuladas, ¿no? Y en concreto son del caso 2. Entonces ya en R sería ¿qué? Sería P binom 9, 25, 03 menos P binom 3,25,03. ¿Sí? Entonces sería P binom 9, 25, 0.3, ¿cierto? La primera. A esa le vamos a restar la P binom hasta 3,25,0.3. Y eso nos da 0,777323. 0,777323.
¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, y digamos que como un, a ver, aquí un adicional. Ustedes, por favor, con esos mismos datos, pero van a calcular esta probabilidad. Van a calcular la probabilidad de que, a ver, digamos, x sea mayor que 7 y sea menor o igual que 15. Miren que, miren, observen este detalle, ¿no? ¿Sí? Observen aquí este detalle. X es mayor que 7. X es mayor que 7 y menor o igual que 15. Bueno, entonces nuevamente, a ver, en unos 2 minutos, por favor, analicen esa situación y ahorita alguien que nos comparta algo.
Doctor, en ese caso, la Q sigue siendo 0.3. Sí, la P, 0.3. Y tomemos los mismos valores. Bueno, ¿cómo la plantearíamos matemáticamente? ¿O cómo la plantearon? Bueno, doctor, como ellos dicen que X es mayor que 7, entonces hacemos una recta y comenzamos a contar desde el 8, que sería el número inmediatamente mayor que 7. Entonces contamos desde el 8 hasta el 15, porque dice que, o sea, que o sea, que 15 es mayor o igual que X. Sí, Listo, entonces eh, eso da igual a P de X, sí. Px igual a 8. Siempre, es decir, a la más grande o al pedazo más grande le debemos restar el pedazo más pequeño. Pues Entonces fíjense, sería Px sería mayor o igual, menor o igual que 15. menor o igual que 15, la probabilidad de que X sea menor o igual Eso, que eso. 15. Ah, Bueno, menos, menos P, la probabilidad de que X sea estrictamente menor que 7. estrictamente menor, ¿seguro? Yo tengo que Menor, X sea menor o igual a 7. menor. Menor o igual que 7, ¿cierto? Sí, señor. Entonces aquí está 7, aquí está 8, supongamos, y por acá digamos que está 15. ¿Sí? Y me están diciendo, calcule la probabilidad de todos los X mayores que 7. Los X mayores que 7 arrancan acá. Entonces 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos restar? Desde 0 hasta 15. Vemos que aquí está 0. ¿Sí? Desde 0 hasta 15 le vamos a restar desde 0 hasta 7. Para que nos quede lo que necesitamos, y lo que necesitamos es desde 8 hasta 15. ¿Sí? Por esa razón, pues arranca en 7. Bueno, es decir, por esa razón es la probabilidad de que X sea menor o igual que 7. Bueno, en esa cuenta, pues ya ustedes la hacen y la verifican allá. ¿Listo?
Eh, Esos son los casos de la binomial. Aquí están pues resumidos los casos que van a encontrar al resolver un problema de la binomial. Bueno, entonces, ahora sí, terminemos de resolver ese problema. Vamos a resolver el 2, el 3, el 4. ¿Ok? Entonces, muchachos, miren aquí. A ver, vamos a plantear acá. Vamos a plantear acá las probabilidades. Me dicen, la probabilidad de que un paciente se recupere de una rara enfermedad sanguínea es 0.4. Entonces la probabilidad de éxito es 0.4. ¿Sí? Si se sabe que 15 personas contrajeron la enfermedad, es decir, que n vale 15, calcular la probabilidad de que sobrevivan máximo 10. A ver, sobrevivan máximo. ¿Qué sería? Menor o igual, mayor o igual, menor, mayor. ¿Qué creen? Menor o igual. Entonces, la probabilidad de que X sea menor o igual que 10, ¿cierto? Bueno, haciendo la aclaración de que X es la variable que representa a qué situación. Pues en este caso, Al número de pacientes que sobreviven, que serían 10. exactamente. Ujú. Entonces, es importante tener pues claro qué es la variable, ¿cierto? X es el número de pacientes que sobreviven, exactamente. Bueno, entonces ahorita ustedes hacen esa cuenta. La segunda, o bueno, la tercera, sobrevivan al menos 10. ¿Cómo escribimos esa probabilidad? X sea menor a 10. Sea menor a 10, estrictamente menor. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? A ver, preguntémosle a alguien. Valentina Garcés, ¿está? Como dice al menos, disculpa, como dice al menos, sería menor o igual a 10. Menor o igual a 10, dice Liana. A ver, miremos, escuchemos a Valentina. ¿Qué dice Valentina? Valentina Garcés, ¿está por ahí? Valentina. No está. Y aquí irla anotando aquí en el cuaderno de las fallas. Bueno, a ver, ¿qué dicen los demás? Juan Camilo. Juan Camilo Hurtado, ¿está? Juan Camilo Hurtado.
¿Está por ahí? Juan Camilo, Profe, ¿puedo decir algo? dígame. Bueno, como en la 2 dice que sobreviva máximo 10, sería la probabilidad de que X sea menor o igual que 10. En la Sí, tercera sería so- sobreviva al menos 10. Entonces sería la probabilidad de que X sería estrictamente menor. menor. Entonces, miren, dice al menos 10. Entonces, al menos 10, ¿qué Mínimo significan? deberían ser 10 en ese caso. Que mínimo deben ser 10, exactamente. Claro, Es decir, y que que arrancan 10. no se puede tomar más de 10. Entonces, no, No, al o contrario, sea, 10 o más. mínimo Se 10. pueden tomar Eso, más de perdón. 10. Entonces, se pueden tomar 10, o 11, o 12, o 13, etcétera. Entonces, al menos, o cuando les digan por lo menos, ¿eh? Entonces, un sinónimo de esas dos expresiones es mínimo 10, mínimo 11, mínimo 12, en fin. Bueno, entonces, esta probabilidad la puedo escribir como sobrevivan al menos 10, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 10. ¿Eh? Fíjense que estamos tomando el caso mayor o igual. De acuerdo a lo que les conté hace poco, muchachos, entonces, ¿cómo escribo esta probabilidad? ¿Cómo escribo esa probabilidad? De acuerdo a lo que les conté ahorita, de acuerdo a los casos que tenemos por acá. Profe, sería la probabilidad de que X sea igual a 10, 11 y así. Sí, es eso, pero la forma eficiente es ¿cuál? El binomio Están en cero y tenemos en este caso 15 pacientes. Digamos que aquí está 10, por acá está 9 hacia atrás, por acá estará 11 hacia adelante. Me preguntan por la probabilidad a partir de 10, 11, 12, 13, etcétera, hasta 15, ¿cierto? Entonces, recuerden que en estos casos debemos que al total, que es 1, ¿sí? Quitarle la probabilidad de atrás, es decir, del anterior en este caso a 10, que sería hasta 9, ¿correcto? Entonces, miren, esto podríamos escribirlo como 1 menos la probabilidad
de que X sea menor o igual que 9. ¿Sí? ¿Es claro? ¿O alguien quiere preguntar algo? Bueno, y la cuarta, ¿cómo la plantearíamos? ¿Cómo plantearían la cuarta? Profesor, pero cuando nos hablan de 3 a 8 personas, o sea, 8 sería como el máximo. Digamos, bueno, aquí digamos que esto es inclusive. Es decir, que el 3 y el 8 se toman. Sí, pero o sea, el 8 sería el máximo, El 8 sería el más grande, ajá. porque entonces sería PX menor o igual a 8, ¿no? Menor o igual a 8. Pero arranca desde 3, miren. Entonces, mayor o igual que 3. ¿Sí? Es decir, desde 3 hasta 8 inclusive. Que eso corresponde al último caso que analizamos. Miren, al cuarto. ¿Sí? ¿Sí lo están mirando? Entonces, ¿cómo escribimos esta probabilidad? La probabilidad de que X sea menor o igual que 8 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 3. ¿Sí? Entonces ya tenemos las probabilidades planteadas. Entonces fíjense que es un poquito más complejo plantear las probabilidades que pues resolverlas porque resolver es algo, pues hacer operaciones, ¿no? Eso indica pues que la importancia real es en el análisis que yo hago respecto a lo que me están preguntando, si es un mayor igual, un menor igual, si es mayor, si es menor, bueno, o si es exactamente igual, como en el primer caso. Entonces resolvamos utilizando el R. Vamos con eh, creo que la primera la habíamos resuelto, la de exactamente 5. Exactamente 5 pues es eso, ¿no? X igual a 5. ¿Sí? Entonces, si quieren aquí, esto es exactamente, ¿no? X igual a 5. Entonces, de binom 5,15,0.4. Profe, yo creo que esa nos había dado 18,59. 59. Esa la Ajá. habíamos hecho la vez pasada. Entonces 0.1859. Listo. La segunda, la probabilidad de que X sea menor o igual que 10. Entonces P binom 10,15,0.4.
0.4. 0.990652. La tercera, 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 9. Entonces, 1 menos p binom Esa dio 0,9956. 9.15.0.4. 9.15.0.4. Eso da 0.033833. 0.03 3833. Esto es un 3. La resta ya total, ¿no? 1 menos. Y la última, debemos restar la probabilidad de que x sea menor o igual a 8 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 3. Entonces, P binom 8,15,0.4 menos la probabilidad P binom ¿qué dijimos? 3. Es desde 3 a... Aquí tenemos un error, muchachos, miren. Es desde 3 a 8 inclusive. Es decir, debemos arrancar desde 2,15,0.4. 0.877838. 0.877838. Yo escribí un 2. Aquí escribí un 3 y es un 2. ¿Sí? Corrijan por favor ese en la segunda probabilidad. Bueno, entonces miren, vamos acá. Vamos aquí a leer, muchachos. Bueno, miren, muchachos, vamos a ver aquí algo, miren. Es lo siguiente. Bueno, el RStudio, la pantalla del RStudio, pues tiene, ustedes pueden observar 4 partes, ¿cierto? Miren, esta parte de acá que yo estoy marcando, es una parte donde también podemos
escribir las instrucciones que vayamos utilizando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá donde dice 1, yo voy a escribir la primera, mire. Entonces, o bueno, la última, escribamos la última. Dice P binom 8,15,0.4, ¿sí? Menos P binom 2,15,0.4. ¿Sí? Entonces, miren, yo puedo dar enter y esas instrucciones se van guardando ahí, ¿sí? En este espacio, ¿correcto? Entonces, aquí nosotros también podemos ir escribiendo las instrucciones que estemos necesitando. Si yo escribo acá las instrucciones, la manera de ejecutarlas es aquí, dar clic aquí donde dice run, ¿sí? Ubicándome al final de la instrucción. Por ejemplo, estoy aquí al final y le digo correr. Y fíjense que, sí, nuevamente se ejecutó esa instrucción. Run y se ejecuta nuevamente la instrucción. Bueno, entonces esa es otra manera pues de ejecutar las instrucciones. Bueno, entonces acá, bueno, acá vamos a escribir lo siguiente, muchachos, para que ustedes hagan lo mismo. Voy a escribir lo siguiente, miren. X y ese símbolo es un menos y un guión. ¿Sí? Y le voy a decir 0, 2.12. Entonces estoy ubicado al final de la instrucción y le doy correr y salta a la siguiente línea. ¿Sí? Entonces, muchachos, nosotros hicimos esto, X, este simbolito, y escribimos esto que está acá. ¿Sí? Entonces les voy a contar qué es esto. Aquí nosotros estamos creando un objeto que se llama un vector. ¿Sí? Piensen que un vector es una especie de cinta, donde está dividido por casillas. Bueno, esto que está acá, eso se llama un operador de asignación. ¿Sí? Es decir, que a ese vector le vamos a asignar algo. Pues generalmente son datos, obviamente, ¿sí? Esos datos pues pueden ser numéricos o pueden ser em, tipo carácter. Esta instrucción 0, lo que estamos diciendo es que asigne que los números desde 0 hasta 12, es decir, 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta 12. Entonces, 2 puntos se lee como un hasta, desde 0 hasta 12.
Entonces, en resumen, ¿qué hace esa instrucción? Creamos un objeto que se llama X, que es un vector, al cual le vamos a asignar o vamos a guardar o vamos a almacenar, como lo quieran mirar, los números desde 0 hasta 12. ¿Sí? ¿Cómo compruebo que efectivamente la información está ahí? Escribo el nombre del objeto que se llama X y le doy run. Miren acá. Se dan cuenta que R me dijo, mire, lo que usted tiene almacenado en R, que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Correcto? Bueno, ahora miren, vamos a crear otro vector que se llame el vector prof. Un nombre cualquiera. Por ejemplo, yo pude aquí decirle eh, que cree el objeto, lo que ustedes quieran, casa. Esos nombres que están a la izquierda de los operadores, esto en general puede ser cualquier cosa, ¿sí? Casa, lo que ustedes quieran, el nombre que ustedes quieran. Pero ya a la derecha de los operadores y ya las instrucciones ya son precisas. Entonces, estamos creando un vector que se llama casa, ¿sí? Y vamos a utilizar una función que hemos utilizado, que es debinom, que ya saben para qué es. Vamos a utilizar debinom y le vamos a decir, calcule esas probabilidades, ¿con qué valores? Con X, es el X que creamos antes, ¿sí? Con un valor total de 12, porque tenemos 12 elementos, ¿cierto? Y digamos que la probabilidad de éxito es 0.5. Y enter. ¿Sí? Y ejecutamos. Recuerden que siempre al final de cada instrucción, run, y se ejecuta. Mire. Entonces comprobemos qué tiene casa. Entonces, casa, run. Entonces, fíjense que me despliega unos valores. Y efectivamente son valores de probabilidad, que fue lo que hicimos acá, ¿no? Aquí lo que hicimos en realidad, ¿qué? Le dijimos a R, mire, le entregamos los valores de ese vector X, es decir, desde 0 hasta 12. Y para cada uno de ellos calcule la probabilidad, es decir, calcule la probabilidad para 0, calcule la probabilidad para 1, calcule la probabilidad para 2, etcétera, hasta 12. Y todas esas probabilidades guárdelas aquí, en ese vector que se llama casa. Y efectivamente, miren, nosotros comprobamos que en casa están guardadas esas probabilidades. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué tenemos hasta ahí? Tenemos unos valores de X, ¿cierto? Y ahí, para cada valor de X tenemos asociado una probabilidad que es de tipo binomial. Bueno, entonces ahora le vamos a decir, queremos conocer la gráfica de una binomial. ¿Cómo es la gráfica de una distribución binomial? Entonces,
Vamos a realizarlo. Vamos a utilizar una instrucción que se llama barplot, que está ahí, barplot, paréntesis. Entonces lo primero es entregarle los valores de probabilidad que los tenemos en casa, ¿sí? Entonces estoy transfiriéndole los valores de probabilidad. Bueno, coma, call igual. Call es una instrucción para seleccionar el color. Entonces, digámosle que queremos colores azules, blue. Ese color ustedes lo pueden, pues pueden elegir cualquiera, ¿no? Rojo, verde, amarillo, bueno, en fin. Listo, coma. Le vamos a decir que vamos a utilizar esta instrucción names.arg. Entonces, esa instrucción que apareció ahí, names.arg, es para decir que la variable debe aparecer en el eje X. Es decir, que en X, ¿quién nos va a aparecer? 0, 1, 2, 3, 4, etcétera. O 0, Doctor, 2, ¿puede 4. repetir, por favor? Desde barplot. Sí, señor. Entonces, miren, barplot es una instrucción o es una función de R que sirve para graficar. Entonces, ¿qué estamos tratando de graficar? Estamos tratando de mirar cómo es la gráfica de una distribución binomial. Bueno, todas las distribuciones tienen como una gráfica asociada. Entonces, utilizamos esa instrucción. Esas funciones reciben algo que se llama parámetros. Los parámetros son como el insumo que necesitan para poder ejecutarse. En este caso, el primer parámetro son los valores de probabilidad. Y recuerden que esos valores de probabilidad nosotros los almacenamos en casa. ¿Sí? Entonces, le entregamos ese vector casa, coma. Luego viene el color. Le decimos de qué color nos grafique. Entonces yo escogí azul. Ustedes pueden colocar rojo, verde, en fin. Coma. Luego viene una instrucción que se llama names.arg. Esta instrucción lo que dice es que los valores de X van en el eje horizontal. Es decir, ¿qué valores? 0, 1, 2, etc. Bueno, entonces, coma. Viene otra instrucción que se llama main. El main es fácil, es simplemente para colocar el título. Entonces, digámosle que nos coloque D punto. Esta es la distribución binomial. ¿Sí? Esa es la distribución binomial. Y le damos Enter. Bueno. Y la vamos a ejecutar. Entonces recuerden, al final de la instrucción, run. Y efectivamente, miren, en esta ventana que está a la derecha, me muestra la gráfica de esa situación. Entonces, miren muchachos, para que analicen cosas. La primera, están mirando la gráfica, la hicieron allá, ojalá, espero que la hayan hecho ustedes. ¿Sí?
aquí hay varias cosas para analizar, muchachos. Miren. Miren que la gráfica, si ustedes observan la grafiquita, esta gráfica, esta que está acá, esa gráfica, eh, miren que está simétricamente distribuida, ¿cierto? Miren, la barrita más grande está al centro y a cada lado, fíjense, tiene dos barritas de igual tamaño. Eso que estoy marcando acá. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, en ese caso se dice que hay una simetría. ¿Sí? Esa curva, esa gráfica es simétrica. Bueno, es decir, que alrededor de un valor central, en este caso de una barra central, pues hay como barras que son a cada lado que son iguales. Entonces, eso nos da una cierta simetría. Pero eso no siempre es así, muchachos. ¿Por qué en este caso esa gráfica dio de esa manera? La respuesta es que la probabilidad fue de un medio, es decir, fue de 0.5. Recuerden que hay un éxito y un fracaso. ¿Sí? Es decir, que eh, la probabilidad del éxito es igual a la probabilidad del fracaso. En esos casos, ¿qué pasa? Esas gráficas son simétricas. Bueno, copiemos esto que tenemos acá, muchachos. Miren. Lo vamos a copiar y lo vamos a poner acá en otra instrucción. Cambiémosle de color. Ponle rojo. ¿Sí? Y además vamos a copiar esta instrucción. Donde dice casa, la vamos a colocar ahí. ¿Sí? Y para que ustedes miren, vamos a variar la probabilidad del éxito, digamos que es de 0.3. Fíjense que cambié de 0.5 a 0.3. Lo demás lo mantuve constante. ¿Sí? Bueno, entonces miren muchachos, otra cosa adicional. Cuando yo quiero ejecutar un conjunto de instrucciones, entonces simplemente la selecciono. Así. ¿Sí? Selecciono las instrucciones de esa manera y le doy correr run. Miren la gráfica cambiándole ya la probabilidad del éxito. Entonces se dan cuenta que ya no es simétrica. Bueno, y podemos así cambiar. Por ejemplo, ahora sí, digámosle una probabilidad alta. Le cambié a 0.8. Entonces marco las dos instrucciones y le doy run. Fíjense cómo cambia. ¿Sí? Entonces, yo no sé si ustedes en estadística 1 miraron este tipo de gráficas. Cuando sucede esto, miren que hay un sesgo a la izquierda, pero cuando sucede lo contrario, como en este caso, se dice que hay un sesgo a la derecha. Fíjense que las gráficas tienen como una colita aquí que no se, pues casi no se alcanza a ver, pero desde 7 a 8 es como que si eso se extiende hacia la derecha, ¿sí? Entonces es como esta manera, ¿no? Algo como así.
Y eso se extiende hasta acá. Entonces, eso es un sesgo, se llama sesgo. No sé si ustedes lo miraron en la estadística 1. ¿Sí? Entonces, en conclusión, muchachos, miren, la cuestión no es solo hacer cuentas, ¿sí? La cuestión es que hay que hacer dado un problema, pues nosotros debemos hacer un análisis, debemos plantear, identificar en qué caso en qué caso de la binomial estamos, debemos plantear el caso adecuado, ¿sí? Ya las cuentas, pues las cuentas, ustedes han mirado, pues que es algo muy sencillo obtener. Bueno, y aparte de eso es que no solo, es decir, esos datos se pueden llevar a gráficas, efectivamente como acá. Bueno, y fíjense, a partir de una gráfica uno puede extraer mucha información. Y eso sucede con todas las distribuciones de probabilidad. Listo, entonces en 8 días pues continuaremos. Recuerden que el viernes hay quiz, muchachos. ¿Sí? Recuerden el quiz del viernes. Profe, del viernes hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay plazo? Hasta el domingo. Ok. Al corro. Profesor. Me contestan rápidamente, por favor. Alcorro, Presente, profesor. Álvarez, Barrios, Presente. Bustillo, Presente. Caballero, Caballero está, Presente. Cantillo, Castillo, Presente. Castro Lara, Presente, profe. Castro Luna, Cañas Naranjo, Presente. Charry Ramos, Presente. Chico Monroy, Presente. Coneo Pardo, Presente. Córdoba, Cuello, Cuesta, Presente. Curiel, Davis, Fernández, Presente, Fernández. Garcés, Presente, profe. García, Presente, doctor. Helput, Henao, Erazo, Presente. Herrera Andrade, Doctor. Herrera Ascanio, Presente. Hoyo Salas, Presente. Hurtado Vergara, Presente. Doctor. Cantillo presente. Cantillo, listo. Jiménez Lambraño, Presente. Julio Ramos, Presente, doctor. Lemos, Sí. Lima, Llamas, Presente. Luna, Presente, doctor. Martínez Caraballo,
Presente. Martínez Fernández, Presente, doctor. Martínez Hernández, Martínez Pérez, Presente. Méndez, Doctor, él se conectó, pero se le fue el internet. Mercado, Presente. Monsalve, Presente. Ortega, Ovalle, Pájaro, Presente, profe. Paso, Pérez, Pérez Meléndez, Peña Julio, Presente. Piña Puello, Ponefs Amel, Presente. Ramos Berrío, Presente. Restrepo, Romero, Salazar, Presente, profesor. Salcedo, Presente. Santa María, Presente. Teherán, Torres, Presente. Valiente, Vargas y Zabaleta. Presente. Listo, muchachos. Buen día para todos. Buen día, doctor. Chao, chao, Doctor, muchachos. que esté bien.